Amén, buenos días, buenos días. Ya estamos entrando aquí en nuestra mañana devocional y estos días, diferente a los otros días que estábamos meditando en Salmos, estos días estamos meditando un poco en lo que es nuestro devocional, 21 días siendo fortificados en la gracia. Entonces lo animo a estar juntos esta media hora compartiendo lo que es la palabra del Señor y compartiendo el devocional de cada día. Hoy estamos entrando en el quinto día de nuestro ayuno y oración, 21 días siendo fortificados en la gracia. Amén. Y hoy vamos a estar hablando un poco sobre que fuimos perdonados. Hoy es nuestro quinto día. El tema de hoy es fuimos perdonados por la fe. Amén. Dice allí en Romanos capítulo 1 versículo 16, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Entonces, Pablo decía allí a los Romanos 1:16. Entonces, Pablo decía a los romanos, porque en verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, a los judíos primeramente, pero también a los gentiles. Amén. Como decía, es muy importante recalcar y recordar que estos días estamos orando y ayunando. Estamos orando a través de Zoom de 6 a 6 y media, de 6 y media a 7 y de 22 a 22 y 30. Si usted no está junto con nosotros, lo invito a que pueda unirse a esta oración, este ayuno también. Ya estamos en el quinto día, ya se está yendo la primera semana, pasa demasiado rápido. Entonces aquí en vivo, a través de nuestro Instagram, estamos compartiendo el devocional del día. Si usted no puede participar, lo vamos a estar subiendo después a nuestro canal allí y compartiendo en los grupos. Si usted no está en uno de nuestros grupos, puede entrar allí en Luis Brun, YouTube, Pastor Luis Brun, en YouTube o Luis Brun. Entre allí, usted va a poder estar participando del devocional de cada día. Como dijimos entonces, la palabra de hoy, el devocional de hoy es somos perdonados por la fe, ¿verdad? Como decía allí en Romanos 1:16, a la verdad, decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, a los judíos primeramente, pero también a los gentiles, ¿verdad? Y hay algo que el hombre, el ser humano y los cristianos también estamos buscando continuamente, es poder de Dios, ¿verdad? Muchos cristianos buscan continuamente ese poder de Dios, ¿verdad? Quieren más poder. Pero la Biblia dice aquí, estamos viendo aquí en Romanos, que el poder de Dios es para salvación, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Evangelio no es creer en el Señor, y el Evangelio no es solamente un ticket, ¿verdad? No es solamente un ticket para nosotros entrar en el cielo. La Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces somos salvos, sí, ¿verdad? Somos salvos del infierno, ese es el Evangelio, pero la palabra salvación no es solamente salvo del infierno, sino que la palabra, la promesa de Dios es que Él también nos salvaría. La salvación ahí es también para tener una vida restaurada, tener un matrimonio restaurado, para ser sanados, para ser restituidos completamente, para ser bendecidos. Entonces la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación, salvación del peligro, salvación de la muerte, salvación de la destrucción, salvación de las maldiciones, salvación de la miseria, salvación de las enfermedades. El Evangelio, dice la palabra de Dios, que es poder de Dios. Y todo eso, todas esas promesas
para nuestras vidas, ellas vienen a través del Evangelio, a través de creer, ¿verdad? Y declarar continuamente el mensaje de Cristo. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír el mensaje de la palabra de Dios. Algunas versiones dice la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero en algunas traducciones más exactas dice la fe viene por el oír y el oír el mensaje de la palabra de Dios. O sea, el mensaje, dice algunas versiones, del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia es llena de palabras, ¿verdad? Del Antiguo al Nuevo Testamento tenemos mucha palabra de Dios. Pero no toda la palabra de Dios va a producir fe en nuestras vidas. Hay palabras que son palabras de juicio, de condenación. Entonces, esa palabra muchas veces fue proferida para Israel, ¿verdad? Si usted lee el Antiguo Testamento, muchas de las profecías fueron para Israel, la nación de Israel, que se habían desviado atrás de dioses paganos, atrás de ídolos, y Dios le decía, arrepiéntanse, si no van a ser llevados cautivos, cautivos para Babilonia, van a ser llevados cautivos para otras naciones, vendrán otras naciones y los llevarán cautivos, se llevarán sus hijos, sus hijas, a ustedes los harán esclavos. O sea, ¿qué tiene que ver esa palabra para nosotros hoy en día? Nosotros no vamos a ser llevados cautivos para ninguna nación. Tal vez te pueda decir, no, pero se aplica eso espiritualmente. Si nos apartamos del Señor vamos a ser cautivos espiritualmente, llevados por el enemigo, cautivos para lugares donde no queremos ir. Sí, puede aplicarse en ese sentido. Pero lo que yo quiero decir es que el Señor, ¿verdad? Dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación de aquellos que creen. ¿Verdad? Y muchas veces nosotros queremos que las personas crean que si no te arrepentís te vas para el infierno, si no te arrepentís Dios va a mandar plagas sobre tu vida. Y las personas escuchan muchas veces ese mensaje y en vez de abrir su corazón, ¿qué es lo que las personas hacen? Cierran su corazón, ¿verdad? Porque condenación el mundo ya las condena. Jesús dice, porque yo no he venido para juzgar, para condenar al mundo, sino que yo he venido para que tengan vida, para que tengan una vida en abundancia. Entonces, ¿qué era lo que Cristo predicaba? Dijimos entonces que el Evangelio es poder de Dios para todos los que creen. A los judíos primeramente porque el Evangelio llegó primero para los judíos porque Jesús era judío, pero la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Por causa de eso entonces él predicó el Evangelio, entonces llegó a los gentiles, y los gentiles somos nosotros que no somos judíos, ¿verdad? Aquellos pueblos que no son judíos naturales, que no son hebreos, somos nosotros. Por causa de eso el Evangelio llegó a nosotros, ¿verdad? ¿Y qué era entonces lo que Jesús predicaba? ¿Qué era lo que Jesús estaba predicando? ¿Cuál era el mensaje que Jesús traía, que producía fe? Dice la Biblia que en cierta ocasión estaba Jesús predicando allí en una casa y estaba tan llena la casa que no podía entrar ni salir más nadie. O sea, lotada la casa de gente, nadie podía entrar y salir de aquella casa. Pero de repente sucedió algo así, una locura realmente. La Biblia dice que mientras Jesús estaba predicando en aquella casa, el techo, ¿verdad? El techo de la casa fue removido, fue sacado, ¿verdad? Y por el techo, de repente dice que habían 4 hombres que estaban bajando un amigo de ellos que era paralítico. Y la Biblia dice que al ver Jesús, la fe de ellos, o sea, ni siquiera la fe del paralítico fue. Al ver Jesús la fe de ellos, le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban allí decían, pero ¿quién es este que dice tus pecados te son perdonados? Está blasfemando. ¿Cómo va a perdonar pecado? ¿Quién es él para perdonar pecado? Y Jesús le dice después al paralítico, mejor dice a los que estaban allí presentes, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O toma tu lecho, levántate y anda. ¿Verdad? ¿Qué es más fácil? Y probablemente las personas que estaban allí habrían dicho, es más fácil
decir tus pecados te son perdonados. Pero dice, para que crean que yo soy el Hijo de Dios, el enviado, a ti te digo, toma tu lecho, levántate y anda. Le dice a aquel paralítico, ¿verdad? O sea, las palabras, el mensaje que Jesús le predicó, lo primero que Jesús le dice a aquel paralítico, no le dijo, sé sanado. No le dijo, levántate y anda. Lo que Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Él tenía ese poder para perdonar. Cuando nosotros creemos, cuando nosotros tenemos esa convicción de que fuimos perdonados, ¿qué es lo que sucede? Nuestra fe aumenta para creer que Dios tiene poder para hacer un milagro en nuestras vidas. La Biblia dice que cuando Jesús llegó allí donde estaba, a la casa de sus amigos, la casa de Lázaro que había muerto, y cuando llega allí a la casa de Marta y María, que eran las hermanas de Lázaro, lo primero que ellas le dijeron a Jesús es, Señor, si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano Lázaro no hubiera muerto. Y ahí Jesús, las palabras de Jesús para ella, dice, para Marta, le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Verdad? Jesús no estaba diciendo, mira, yo voy a morir y voy a resucitar. Y cuando yo resucite, yo voy a hacer la resurrección. Porque en verdad Jesús era la resurrección. Es la resurrección. ¿Por qué? Porque Él mismo resucitó. La muerte no lo pudo retener. Y cuando Él llega entonces a María, a Marta y a María, pero a Marta primeramente, Él no le dice, mira, yo voy a resucitar un día y voy a hacer la resurrección. Lo que le dice a Marta es, yo soy la resurrección. O sea, donde la resurrección llega, la muerte tiene que salir. Donde la vida llega, la muerte tiene que huir. ¿Verdad? Y entonces cuando nosotros creemos en ese mensaje de Jesús, que nuestros pecados ya fueron todos perdonados, presente, pasado, presente y futuro. Muchas personas no entienden en la cabeza de ellos, pero dice, pero ¿cómo mis pasados presentes van a ser perdonados si yo todavía no pequé? Es porque, como yo decía aquí, para Jesús, para Dios no hay límite de tiempo. El tiempo pasado, presente y futuro es para nosotros que estamos en este mundo, que se rige por un tiempo. Pero para Jesús, Él es el Señor de los tiempos. Él es el Señor de las estaciones. Él es el que controla los tiempos y las estaciones. Todo eso está en las manos de Él. Por eso que Jesús siempre habla como que ya está hecho. Allí en la cruz, una de las últimas palabras de Jesús fue, está consumado. O sea, está todo hecho. Para Él ya está todo hecho. ¿Por qué? Porque es que nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya fueron perdonados. Porque nuestros pecados fueron perdonados hace más de 2000 años atrás. O sea, hace más de 2000 años atrás, allí en la cruz, usted no era ni nacido, no era ni un proyecto de ser nacido. Entonces, si sus pecados fueron perdonados 2000 años antes de usted nacer, ¿es por qué? Porque para Jesús no hay tiempo, ¿verdad? El pasado, presente y futuro es lo mismo. Él ya perdonó todos nuestros pecados. Por eso no necesitamos vivir debajo de la culpa y condenación. El diablo quiere hacernos creer todo el tiempo que todo lo que nosotros hacemos no es suficiente para Dios. Cuando nosotros oramos y ayunamos como estamos haciendo ahora, ¿qué es lo que sucede? El diablo nos quiere hacer creer que no es suficiente. No estás orando lo suficiente. No estás ayunando lo suficiente como para que Dios te bendiga. ¿Verdad? Eso cuando hacemos lo bueno. Ni se diga cuando fallamos, cuando erramos, cuando nos equivocamos, cuando pecamos contra Dios. Ahí sí que el diablo aprovecha y se monta encima de nosotros para comenzar a decir, sos un pecador, Dios no te escucha, Dios no te ama, le fallaste al Señor, le fallaste a Dios. ¿Cómo esperás que Dios responda a tu oración? ¿Cómo venís con esa cara de santo, siendo que sos pecador? Pecaste contra Dios, fallaste contra Dios. Cuando nosotros oímos esa palabra de juicio,
de condenación. ¿Qué es lo que sucede? Nuestra fe disminuye, ¿verdad? Sentimos que no somos dignos, desanimamos, nos frustramos y no tenemos fe para venir delante de Dios y pedir. El Señor quiere en estos días, en estos 21 días, siendo fortificado en la gracia, que usted pueda ser fortificado en el Evangelio, en la palabra del Señor, en lo que el Señor ministraba. ¿Qué es lo que el Señor ministraba? Hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús podría haber venido delante de aquel paralítico y le dijo, ¿qué hiciste? Esperá, antes de sanarte, confesá todos tus pecados. Decime, ¿dónde pecaste? ¿Por qué pecaste? Para yo poder entender y así poder ser sanado. Jesús no cuestionó nada, no le preguntó nada a aquel hombre. Lo único que le dijo era, tus pecados te son perdonados. Entonces, ¿cuál era el mensaje que Jesús predicaba? Tus pecados te son perdonados. Sos libre de toda condenación. Otro de los grandes hombres de la Biblia era Pablo. ¿Y cuál era el mensaje que Pablo predicaba? ¿Verdad? Allí en Hechos capítulo 13, versículo 38, dice así, Pablo predicando. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de pecado. Jesús anunciaba, tus pecados te son perdonados, y Pablo dice, sepan ustedes que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de pecado. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? ¿Cuál es la proclamación que Pablo estaba haciendo? Sus pecados son perdonados. Entiendan que por medio de Jesús, no por lo que usted hizo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es creer, confesar, arrepentirnos, confesar, recibir a Jesús como Salvador y nuestros pecados entonces son perdonados y eso lo hacemos a través de la fe en Cristo Jesús. ¿Verdad? Lo que Pablo estaba predicando aquí era sus pecados son perdonados. Ese era el mensaje que Pablo predicaba allí en Hechos. La Biblia dice que enseguida allí del Pentecostés, uno de los primeros mensajes que Pablo predicó, él viene delante de los judíos y le dice, aquel Jesús, aquel Mesías, el cual la Biblia habla respecto de él, aquel que ustedes lo crucificaron, arrepiéntanse porque ustedes crucificaron a Jesús, al Dios, al Mesías. Y la Biblia dice que mientras Pedro predicaba, yo no sé si dije Pablo, pero mientras Pedro predicaba, las personas comenzaron a contrañirse en sus corazones. Y después que Pedro terminó su mensaje, las personas que estaban allí, los oyentes, dijeron, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Pedro, para ser salvo? Y Pedro le dice, arrepiéntanse de sus pecados, sean todos bautizados. ¿Verdad? Dice la Biblia que en aquel mismo día 3.000 almas se bautizaron, 3.000 almas se unieron a la iglesia, ¿verdad? Arrepiéntanse, ¿por qué? Porque sus pecados, cuando ustedes se arrepientan, los pecados de ustedes serán perdonados, ¿verdad? El mensaje allí de Pablo, el mensaje de los discípulos es, sus pecados ya son perdonados, amén, en la cruz. Y también Juan, ¿cuál era el mensaje que Juan predicaba? Allí en 1 Juan 2:12 dice así, les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. O sea, Pablo decía, el mensaje que les anuncio es que el pecado de ustedes ha sido perdonado a través de Cristo. Jesús decía, tus pecados te son perdonados. Y aquí Juan dice, también le escribo a ustedes, queridos hijos, en algunas versiones dice hijitos, ¿verdad? Porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Entonces Juan dice, sus pecados están que en plural, todos sus pecados ya han sido perdonados, han sido tiempo pasado.
nuestros pecados ya han sido perdonados. Eso es precioso, es maravilloso saber que nuestros pecados han sido todos perdonados. Entonces, cuidado, porque Juan aquí no dice, tengan cuidado y busquen el perdón. Juan aquí no dice, hijito, arrepiéntanse para que puedan ser perdonados, ¿verdad? Juan no dice aquí, hijitos, tengan cuidado para no pecar. Hijitos, presten atención cómo caminan, cómo andan, para que Dios pueda perdonar sus pecados. El mensaje de Juan aquí es, sus pecados ya han sido perdonados por causa de su nombre, por causa del nombre de Cristo. ¿Y cuál era el nombre de Cristo? Yeshua. Yeshua es Salvador. Cuando Dios quiso perdonar nuestros pecados, Él mandó la salvación. Él mandó el Yeshua, Jesús, para que pueda perdonar, para que pueda ser nuestro Salvador. Y como dijimos hace poco rato, ¿verdad? Dios quiere salvarnos no solamente para vida eterna, sino Jesús es nuestra salvación para toda esclavitud del pecado. Jesús es nuestra salvación para toda maldición que estábamos destinados a sufrir. Cristo es nuestra salvación para toda enfermedad. Cristo es nuestra salvación para toda maldición como consecuencia de los pecados. Él es nuestra salvación. Entonces, muchos piensan que el mensaje de la gracia, ¿verdad?, es como una licencia, como una autoridad para que las personas puedan pecar, ¿verdad? Muchos dicen, no, ese mensaje es un mensaje muy light, ¿verdad? El mensaje es la gracia que ustedes predican, es un mensaje para nuevo convertido, ¿verdad? Las personas necesitan oír algo más profundo, tipo saber que si no se arrepienten vendrán las consecuencias de sus pecados. Pero ¿qué es más fácil decir? ¿Verdad? Si no se arrepiente va a venir juicio de Dios sobre su vida. Decirle eso para las personas que ya viven debajo de condenación, o decirle tus pecados te son perdonados. ¿Verdad? El problema de mucha gente es porque en la teoría saben que el Señor ya los perdonó, pero muchas veces en las prácticas viven debajo de condenación, debajo de juicio, ¿verdad? Y como yo decía, muchos dicen, no, si decimos a las personas que todos sus pecados les son perdonados, las personas van a salir a pecar por ahí porque sus pecados ya fueron perdonados, pero no, es todo lo contrario. Cuando nosotros sabemos que nuestros pecados han sido perdonados, ¿verdad?, que somos amados por Dios, nuestro corazón desea amar a Dios. Y como amamos a Dios, no queremos pecar. Ese es el verdadero temor, ¿verdad? Muchas veces las personas piensan que temor a Dios es tener miedo de Dios. No pecar porque si no Dios te va a castigar. Pero mire lo que dice la palabra allí para encerrar aquí. En Hebreos 8, 10 y 12 dice así: yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Verdad? Me olvidé, creo aquí. Dice, perdón, el versículo 10 dice: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Yo seré su Dios, perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Segunda de Pedro 1, capítulo 1, versículos 5 al 10 dice así: precisamente por eso, esfuércense para añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes,
los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Amén. Pedro decía allí entonces, agreguen, esfuércense para añadir fe, virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción, amor fraternal, porque todas estas cualidades abundan en ustedes y los harán crecer en nuestro Señor Jesucristo. Si no, van a ser como alguien ciego que no consigue ver que sus pecados han sido perdonados. Amén. Entonces, nuestros pecados han sido perdonados. Cuando entendemos que nuestros pecados han sido perdonados, vivimos una vida libre de todo yugo de esclavitud, ¿verdad? Vivimos una vida libre porque entendemos que somos amados por Dios. Amén. Me gustaría leer ya con usted para finalizar este día, allí nuestro versículo del día y nuestra declaración. Dice así, Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Amén. La confesión del día dice, Dios es soberano y bueno. Todo lo que Él permite en mi vida es con un propósito para engendrar el carácter de Cristo en mí. A veces puede ser que no entienda, pero decido andar por el camino que Él marcó para mí. Pues mi Padre nunca me llevará por el camino equivocado. Las situaciones no definen el amor de mi Padre por mí. Yo soy amado, mismo en las dificultades. El propósito de Dios para mí me trae satisfacción y alegría. No soy lo que hago, soy lo que mi Padre dice que soy. Hijo amado, perdonado, justificado, favorecido. Mi estado no puede cambiar, pero mi real posición fue conquistada y establecida en la cruz. Yo soy amado. Amén. Vamos a orar para finalizar. Padre, quiero bendecir la vida de mis hermanos, todos aquellos que estuvieron aquí presentes, Señor, todos aquellos que irán a oír, Señor, este devocional del día de hoy a través de Instagram o a través de YouTube. Bendigo su vida, Señor, y oro para que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento, para que pueda estar clara, Señor, para que podamos tener esa convicción que somos amados, que todos nuestros pecados son perdonados, y como nuestros pecados son perdonados, tenemos fe para creer, para orar y pedir a nuestro Padre todo aquello que nos pertenece porque hemos recibido como herencia allí en la cruz del Calvario. Padre, que en estos días tú traigas luz, revelación al corazón de tus hijos para que puedan ser fortificados, Señor, en la gracia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, que el Señor los bendiga, tengan un día bendecido. Un abrazo grande allí para Cristian, Sharon, Cristiane, Priscila, ¿verdad? Algún hermano que entró antes ahí que no lo pude ver. Bendiciones, que tengan un día bendecido y nos vemos ahora el lunes nuevamente con los vivos. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén. Chau, chau, chau.